Justo están grabando, genial. Ok, bueno, quería saber primero cuál sería la dificultad o si hay algo que es un poco diferente para que empiecen a hacer los ejercicios del aula virtual. No sé qué les parece hasta ahora. Ok. Ahí justamente dice por el laburo, ¿verdad? Quería saber si son mucha cantidad de contenido lo que está ahí dentro del aula, si está bien o qué les parece. Antes porque eso también me va a servir mucho para las siguientes clases. ¿No? ¿Nada? ¿Algún comentario? Ok. Bueno, este quito. Y empezamos. Antes, o sea, la idea de la clase es primero repasar completo. Hice un resumen así de lo que serían las 3 unidades, ¿verdad? Y están algunos ejercicios como para ir planteando, ¿verdad? Para recordar un poquito cómo eran y vamos a ir eligiendo, ¿verdad? Eh, de acuerdo a cuál vemos que estamos un poco más flojos, ¿sí? O sea, hay ejercicios para cada unidad, pero hay que ver cómo vamos con este repaso y de acuerdo a eso ustedes deciden cuál hacer, ¿sí? Me avisan nomás si ven mi pantalla. No es como los que subo a YouTube, este es como un recopilado nomás eso. Si me pueden decir, no leo el chat. Así empezamos. Se ve, profe. ¿Se ve? Genial. Bueno, antes que nada, la idea de la parte práctica, como les dije ahora, repasar un poco de las fórmulas porque yo asistí a la del martes que tuvieron con el ingeniero y ahí como que ya se mencionó un poco de los conceptos. Igual si hay dudas respecto a conceptos de cada unidad, me preguntan nomás. Pueden hablarme inclusive, pueden interrumpir, ¿verdad? Sin problema. Y nada, eso ahora. En esta parte, eh, como es una gran parte de lo que sería la unidad, la cátedra, tenemos en lo que es el libro del FAIRES el 4, el 8, el 9, el 10 y el 17, o sea, todos esos son los capítulos del libro que en teoría deberían leer ya, ¿verdad? Pero obviamente por todo este tema de que está comprimido y todo eso se entiende bien, ¿verdad? Tenemos los 3 ejercitarios y ahí hay algunos ejercicios propuestos. eh, la verdad que me gustaría sí que hagan, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué tal sale. Ok, en cuanto a la unidad 1, primero, mirando de manera general, nosotros en esa unidad lo que hacíamos era analizar los esfuerzos aplicados a piezas, ¿sí? Teníamos una pieza dada y teníamos que ver de dimensionar esa pieza y al dimensionar me refiero a calcular o su diámetro o si teníamos eso, a calcular eh, qué tanto iba a aguantar, es decir, su coeficiente de seguridad, que era la N, o alguna fuerza aplicada a la pieza, ¿verdad? Entonces, esas 3 cosas eran lo que nosotros normalmente analizábamos, dependiendo mucho de qué me pide el ejercicio, pero todo eso yo analizaba con esta fórmula de acá, ¿sí? Esta fórmula era la de Solver, y en cuanto a los esfuerzos, nosotros partíamos en dos. Teníamos lo que eran esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿sí? En cuanto a los esfuerzos normales, tenemos lo que son debido a la carga axial, y acá puse su fórmula para recordar igual. En cuanto a la carga axial, pueden ser, el esfuerzo aplicado puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Es positivo si la pieza está, o sea, si a la pieza se le aplica tracción, es una carga axial de tracción, pero es negativa si se le está comprimiendo, entonces, por eso los dos signos acá, ¿sí? ¿Ven mi ratón? ¿Sí? Sí, Sí, se ve. Ok, bueno, después tenemos el otro tipo de esfuerzo normal que es debido a la flexión. En este caso, si a la pieza se le está aplicando una flexión, se analiza, pero por puntos. Yo, por ejemplo, qué sé yo, tengo esta pieza, ¿verdad? Y a esta pieza yo le estoy aplicando flexión de esta manera, pero no es como la axial que yo considero la pieza o la sección, mejor dicho, que está aplicada al mismo esfuerzo, porque acá si yo considero flexión, perdón, si yo considero axial, toda esta sección, o a toda esta sección, mejor dicho, se le está aplicando el mismo esfuerzo, ¿verdad? El mismo esfuerzo axial.
No leo el chat, así que vuelvo a aclarar nomás por si preguntan algo, que pregunten por el micrófono, ¿sí? Bueno, después, si hablamos de flexión, en cambio, y yo analizo una sección que podría ser la crítica, no analizo como si fuera que la sección está, o sea, a la sección se le aplica el mismo esfuerzo, sino que analizo por puntos. Dependiendo de cómo el momento flector está, si se le está aplicando de esta manera o de esta manera, entonces estos puntos, ya sea superior o inferior, están sufriendo diferentes esfuerzos, ¿sí? Bueno, entonces, dependiendo de eso, también tenemos el signo menos, signo más. Estudiando la misma sección, pueden ser dos puntos diferentes con diferentes esfuerzos, ¿ok? Y bueno, lo que se refiere a los esfuerzos cortantes, tenemos solamente en la cátedra analizar la torsión. Los esfuerzos cortantes debido a la fuerza cortante se desprecia porque es muy mínima en comparación a la torsión también, ¿sí? Y bueno, esta sería también la fórmula. En cambio, cuando nosotros hablamos de torsión, el punto a hablar es dependiendo desde dónde le estés mirando. Entonces, generalmente el esfuerzo de torsión siempre es positivo, a no ser que me esté dando variación de torque, que me dice que el torque va desde menos 10, por ejemplo, desde menos 10 hasta 50. Entonces ahí sí el esfuerzo puede variar, puede ser de negativo a positivo, ¿sí? Pero si no me dice nada, yo considero positivo porque depende mucho desde el punto de vista que yo estoy mirando, ¿sí? Bueno, mirando un poco lo que era la ecuación del Sorber y recordando, todos estos esfuerzos de acá son debido a la carga. Lo que son debido a la carga son estos que están acá en la parte superior, ¿sí? SM, SA, SMS, SAS, que son los esfuerzos medios y alternos, normales y cortantes, ¿sí? Bueno, luego tenemos esto que es el coeficiente de seguridad y lo que está acá abajo, estos esfuerzos son debido al tipo de material. Lo que está acá, debido a qué era, no sé si se acuerdan, este coeficiente de corrección. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿No? Ok. Bueno, ese coeficiente de corrección es dependiendo de la forma de la pieza. Ahora dijimos que si había alguna deformación o reducción de sección o sección diferente, en los puntos en los que va variando la sección o la pieza, mejor dicho, ahí en esos puntos se está concentrando tensión. Entonces, eso también tenemos que considerar en nuestro estudio de la pieza, ¿verdad? Y bueno, teníamos esfuerzos variables, que eran los que estaban acá, y los esfuerzos variables ya mencioné que pueden ser medios o alternos, ¿verdad? Donde medio es la semisuma, alterno es la semirresta, ¿verdad? Dijimos que el alterno era la amplitud de la onda y el esfuerzo medio era justamente el esfuerzo medio, ¿verdad? Ok. Bueno, en cuanto a lo que es el material, tenemos SU, SI que quitamos de tabla, ¿sí? Si se acuerdan, el límite de fatiga. El límite de fatiga nosotros quitamos porque dependía de esta resistencia máxima y multiplicamos por 0,5, 0,4 y así dependiendo del tipo de acero o de hierro, ¿sí? Acá tenemos algunos. 0,5 es el más común, que es el de acero forjado, el que solemos usar casi siempre ahora. Pero si aclara otro, colocan otro. Con eso tenemos nosotros nuestro límite de fatiga, pero lo que nosotros buscamos acá para meter a la ecuación de Sorber es la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga, mejor dicho, ¿por qué? Porque es una de las causas más comunes para que una pieza sufra algún daño o se rompa, ¿verdad? Entonces es algo también que debemos considerar, pero en cambio esa resistencia a la fatiga depende de ciertos factores, ya sea, depende de la carga aplicada, no es lo mismo aplicarle solamente tracción que aplicarle ya flexión a esa pieza, entonces eso afecta también la resistencia a la fatiga, y justo acá se menciona eso. Lo mismo por el tipo de superficie de la pieza, ¿verdad? Si tenemos una pieza un poco más cuidada o con una mejor superficie de calidad, entonces su resistencia a la fatiga va a ser mayor, ¿verdad? Ok, bueno, y después tenemos también, de acuerdo al factor de tamaño, se llama acá, pero hay dos formas de calcular, sí, para recordar nomás esto es. Una era dependiendo del diámetro, pero es algo que normalmente es incógnita, entonces depende de la carga y
un poquito después vamos a ver, pero para recordar nomás, el factor de tamaño, si nosotros teníamos carga axial, ¿sí? Si solamente teníamos carga axial, el factor de tamaño era 1, y si teníamos flexión o torsión era 0,85. Eso, ¿verdad? Ahí justo está también. El factor de superficie, si se acuerdan, AF5, ¿verdad? ¿Qué hacíamos acá? Teníamos nuestra resistencia a la tracción, máxima resistencia a la tracción, que era SU. Nos íbamos, intersectábamos con la curva y con eso quitábamos nuestro factor de superficie. Yo esto estoy pasando rápido, más que nada para hacer ese recordatorio nomás, ¿verdad? Pero si quieren que en algún momento me detenga, me avisan nomás. Después tenemos lo que justamente era el factor de tamaño, que ya mencioné que era 1 cuando tenemos cargas axiales, 0,85 cuando es flexión o torsión. Cuando tenemos ambos, o sea, la lógica es que mientras menor sea nuestra resistencia a la fatiga, es más arriesgado, porque lo que nosotros siempre queremos es que la pieza tenga la mayor resistencia posible, ¿verdad? Entonces, el caso más conservador o el peor de los escenarios serían, en otras palabras, es que cuando tenemos ambas, nosotros consideramos el peor escenario ahora, que es el de 0,85, si tenemos cargas axiales y también flexión o torsión, ¿sí? Por eso se le llama acá más conservador. Lo mismo pasa cuando tenemos cargas, factores de cargas ahora, y hay diferentes cargas aplicadas, como en este caso, cuando era axial es 0,8 y 1 era cuando era momento flector. Eso era justo lo que estaba también en esa pruebita del inicio. Y si hay ambas, entonces siempre el caso más conservador o el peor caso, ¿verdad? Para dimensionar es este, que es cuando tenemos este factor de corrección 0,8, que es el menor de los dos. Y antes, en el otro, esto es de esta parte que son de los esfuerzos normales, ¿sí? Nosotros tenemos una SN y una SNS. La SN, la única diferencia entre SN y SNS es este factor de carga. Después todo lo demás es igual, o sea, el límite de fatiga es igual, el factor de tamaño también y el factor de superficie. Entonces solamente el factor de carga es lo que les diferencia, y acá justamente está mencionado los dos tipos de cargas aplicadas, que son la axial y el momento flector para los normales, y para los cortantes ya dependía de la teoría, ¿verdad? Ahí era también un poco entrando a lo que está en ese ejercicio. Cuando yo tengo teoría de máximo esfuerzo cortante, era 0,5, ¿verdad? En ese jueguito estaba 0,57, que es esto de acá. Esto es de Van Mises. Y cuando no te dice nada o te dice que es la teoría general, entonces ahí tomas el 0,6, ¿sí? Y nada, justamente acá aclara también este tema de que si no dice nada el ejercicio y vos tenés que calcular la SNS, entonces tomás factor de carga sub S 0,6. Ok. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Es muy repetitivo? No sé. Bueno. Está bien, profe. Buen repaso. Dale. Ok. Bueno, entonces, volviendo acá, ¿qué más me falta para recordar todo lo que habíamos hecho en la unidad 1? Esto, ahora los factores de corrección de las superficies que muestra acá algunas figuras, ¿verdad? Algunos son de reducción de sección, como en este caso, acá completamente varía la sección, acá hay un agujero y acá tenemos un chavetero, ¿verdad? Cuando pasa eso, ¿qué es lo que ocurre? Justamente lo que les dije, ¿verdad? En esos puntos, en esas secciones, en esos bloques hay concentración de tensiones. Entonces, hay algo que se llama sensibilidad a la talla Q, y de esa Q, que yo puedo calcular en la figura F7, sí, igual me gustaría que tengan su libro a mano, ¿verdad? Yo tengo acá y tengo en digital también ahí en la computadora, para que recuerden dónde mismo está, ¿verdad? A lo que voy es que el ejercicio, en la parte práctica del libro no va a ser un ejercicio completo, pero sí va a ser cosas que están dentro del libro. Entonces, sí es mejor recordar todavía dónde está todo ubicado, ¿verdad? Para eso. Igual, posiblemente le facilite el tema de las figuras, ¿verdad? Pero hay cosas que no le voy a estar facilitando en el examen.
No va a ser largo ni nada, pero sí me gustaría que sepan dónde estaba, recordar y todo eso. Bueno, entonces de acá quitan la Q, que está en esta figura AF, creo que escribí mal, AF7 tenía que ser. Yo puse AF5 acá, AF7 tiene que ser. Con esa Q, ¿qué hago? Meto en esto de acá, y este factor KF es este factor de concentración de tensiones. En este caso, esto es para los esfuerzos normales, pero hay también para los esfuerzos cortantes. ¿Cómo yo diferencio entre ambas? Porque la figura, no en esta de la Q, sino en las figuras que son ya de la KT o KF, como quieran llamarle, que son de la AF8 a la AF14, hay curvas que son netamente para flexión, hay otras curvas que son para axial y otras curvas que son para torsión. Entonces, si yo quiero la KF normal y sé que mi pieza está sufriendo, o mejor dicho, a mi pieza se le está aplicando una carga axial, yo me voy y intersecto con la curva que es de carga axial. Si es que está aplicándole torsión, entonces me voy junto a la curva que es de torsión. Si me voy a la curva que es de torsión, entonces yo voy a calcular KFS, que es esto que está acá, no KF. Si tengo axial o flexión, o ambos, ¿verdad? Al intersectar con la curva que te da, y esto quiero que atiendan bien, cuando la K es la mayor, es cuando hay más riesgo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo axial y tengo flexión, debo fijarme cuál de los dos me da la KF mayor, ¿sí? Y esa es la que voy a tomar porque al meter acá, ven como mientras mayor sea la K, menor va a ser este coeficiente de seguridad. Entonces es el caso más arriesgado. ¿Sí? Siempre tenemos que ir por el peor de los casos, y si el peor de los casos cumple, efectivamente, el mejor de los casos va a cumplir, ¿verdad? Entonces esa sería la lógica. Y esta es la fórmula, ¿sí? Antes, recordando un poquito, dijimos que era difícil tener este radio, ¿verdad? Para quitar la Q. Entonces, normalmente, cuando no tenemos estos radios, ya sea del agujero o de la ranura, entonces asumimos que la Q es igual a 1, ¿sí? También recordando, ¿verdad? Que cuál era el caso especial cuando teníamos vida finita, que si venimos un poquito atrás, acá. Profe, Sí. la mayoría de las veces la Q no era igual a 1. En la Q nosotros asumimos que es igual a 1 cuando no tenemos esta. Espera que voy a mostrarte. Bueno, mira, ¿de qué depende que vos puedas calcular la Q, perdón, que vos tengas esto de acá, que en realidad es el radio, ya sea de esta ranura, del agujero o de acá, de esta curva. ¿Qué? Pero normalmente no tenemos. AF7 es, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Sí, AT7. Voy a subir un poquito más. Sí, AT7 es. Perdón, AF7. Las figuras son con AF y las tablas son con AT. Sí. Esta es la figura AF7. Y acá en la parte de las abscisas tenemos los radios, ya sea de la ranura, del agujero, lo que sea, que casi no tenemos de dato. Entonces, cuando no tenemos de dato, asumimos Q igual a 1. Sí. Si tenemos de dato, lo que tenés que hacer es venir, por ejemplo, qué sé yo, 3/32, venís hasta la curva correspondiente, dependiendo del tipo de acero, si es acero templado revenido, si es acero recocido normalizado o si es aleación de aluminio, vos te vas a intersectar esa curva, casi siempre es acero templado revenido, por ejemplo. Profe, ¿qué era la abscisa? ¿La qué? ¿La abscisa qué era? Esta es el radio en talla. Incluso acá puedes ver qué significa, ¿verdad? Acá radio en talla R y acá es el coeficiente de sensibilidad de la entalla, que es Q, lo que está en la columna. Ah, claro. Si te da ese radio, el de entalla, lo que vos te debe ir para sacar Q. Ah, ok. Sí. Ya está, profe. Si es que te da, pero casi siempre no te da. Sí. Y si te da, suele ser 0,95 y eso.
por ahí, Dale. ¿verdad? Ok, ya está, profe, ya está. Bueno. A lo que iba era que, si recuerdan, los pasos eran calcular SU y SI del material, que eso yo quito de tabla, AT3 a AT11, ¿verdad? Con esto yo venía acá y quitaba mi SN', ¿sí? Que era multiplicar ya sea 0,5 por SU o 0,4 por SU, depende del tipo de acero, eso fue lo que mencioné. Pero hay un caso particular que es cuando yo tengo vida finita. Cuando yo tengo vida finita, lo que hay que hacer es considerar que esa multiplicación de 0,5 por SU o 0,4 por SU es SN segunda. Y luego, si van a la página 154 del FAIRES, van a encontrar esta fórmula acá que relaciona la SN', esto es el límite de fatiga, ¿sí? Con la SN segunda y acá multiplica por un factor que depende del número de ciclos que se le está aplicando una carga. ¿Qué significa entonces vida finita? Es cuando una pieza, o mejor dicho, a una pieza no se le está aplicando indefinidamente una carga, sino un cierto periodo y luego ya para. Entonces, por eso es que varía su límite de fatiga. Y creo que en el video incluso mencioné que cuando hay vida finita, o sea, no se le aplica siempre una carga, la pieza dura más, o sea, tiene mayor vida útil y su resistencia a la fatiga es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque si miran luego acá incluso la fórmula, es lógico, pero si miran acá la fórmula, siempre este número de ciclos que está acá, n, debe ser menor que 10 a la sexta. Entonces, este valor siempre va a ser, o sea, esta relación siempre va a ser mayor a 1. ¿Sí? Uy, ¿dónde está mi ratón? Bueno, acá. Ok. Entonces, por eso, de esa manera tenemos SN' y con eso ya quitamos la resistencia a la fatiga que es SN o SNS. También hay que tener en cuenta esta fórmula que acá en nuestra ecuación de Soderberg ya no vamos a hacer KF o KFS que calculamos con esta fórmula, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que agregarle un paso más, que sería meter a esta fórmula esa KF que me salió. Por ejemplo, 1,6 me salió. Si era vida infinita, directo yo esa KF, yo meto acá, ¿verdad? Pero si es vida finita, yo debo meter acá, y esta n es el número de ciclos de vida, ¿verdad? O que se le aplica la carga. Y acá quito esta KFL o KFLS, y eso es lo que voy a meter acá, ¿ok? Y acá justo repetí nomás ese tema de cuál era la fórmula inicial de KF, ¿verdad? Esa va a ser la que voy a colocar acá. Ok, bueno. Mencioné este tema de cosas a tener en cuenta para que sepan, ¿verdad? Lo que les tienen que a ustedes importar de la unidad 1 es que una incógnita nomás tenemos, mejor dicho, una ecuación nomás tenemos. Entonces, si tenemos una sola ecuación para resolver, tenemos una sola incógnita, ¿verdad? Si no hay reducción de sección, que puede ser cuando yo solamente tengo un eje y me piden estudiar ese eje, acá en la ecuación de Soderberg, esta KF y esta KFS van a ser 1 si no hay sección crítica o sección, sección reducida, quiero decir. Cuando la sección es lisa, la KF es 1 porque no hay concentración de tensiones. Y eso fue lo que mencioné, ¿verdad? Si nos da el valor del radio de entalla para calcular la Q, entonces asumo que la Q es igual a 1. Y también en cuanto a las líneas, voy a mostrar acá un ratito no sé si tienen ustedes, acá tengo el libro. Sí, entiendo que siguen viendo mi pantalla, así que voy a mostrarle acá lo que es. Acá. Bueno, esta era la AF7 donde yo encontraba la Q, ¿sí? Voy a andar un poco más. Si yo tengo una pieza cualquiera, ya sea de esta figura, esta,
o cualquiera de estas, podemos asumir que es esta, ¿verdad? Que justamente tiene un agujero que le está atravesando. Entonces, en este caso yo tengo dos curvas acá. Ven que esta curva es continua y siempre en cualquiera de estas, la curva continua es de flexión y la curva cortada, o sea que es larga, corta, larga, así, es de torsión. Y acá pueden encontrar una que es a trazos y esa es de tracción, ¿sí? La que son las, así como acá. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular KF, para esta pieza, por ejemplo, la que está acá, tiene una fuerza axial de tracción y también un torque. Entonces, para calcular la KF, yo me voy a la curva que es de trazos, que es como esta de acá, ¿sí? Porque yo solamente tengo tracción. Entonces, veo la relación de R sobre D minúscula, que es esta parte, el radio sobre D, perdón, la D mayúscula sobre el otro diámetro menor, que es la relación que voy a tener de estas curvas, y ahí intersecto. Por ejemplo, si mi radio sobre el diámetro menor es 0,2, que es el de acá, y la relación entre D y D es 2, ¿verdad? Vamos a colocar 1,5. Entonces busco hasta acá, y me voy y busco no este tipo de líneas, ni las continuas, sino estas que son a trazos para tener la KF. Vengo acá hasta este y me voy y tengo acá ya mi coeficiente KF en este caso, ¿sí? Que acá es más o menos 1,55 aproximadamente. Lo mismo va a pasar cuando yo tenga que encontrar KFS. Voy acá y busco la que es cortada como esta. Por ejemplo, en este caso, esta vale 1,2, esta vale 2, entonces tiene que estar más o menos por la mitad. Entonces voy con este 0,2 hasta acá, más o menos a la mitad, y vengo hasta acá y me va a salir 1,21, por ahí, la KFS. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí está. Entonces, las continuas son de flexión, las de trazos son de tracción y cortadas de torsión. Vamos a ver, ok. Hay casos en los que, por ejemplo, de dato está erróneo y te da un material con un tratamiento, pero no está en la tabla. Entonces, trata de buscar otro que esté más o menos cerca. Por ejemplo, hay a veces que se te pide 10,25, pero vos tenés entre 10,20 y 10,30 nomás. Entonces, toma cualquiera de los dos y asumí ese, ¿sí? Después también, lo que mencioné, mientras mayor KF es más conservador, porque mientras mayor sale la KF, menor sale ese número N, ¿verdad? También, el tema de los agujeros a la hora de hacer inercia. Voy a mostrar de vuelta acá. Lo que tienen que recordar es que dentro de esta tabla ya está la fórmula de los esfuerzos. Por si no recuerdan, les muestro acá. Acá. Si ven que en la fórmula ustedes tienen que tener los esfuerzos o calcular los esfuerzos. Vamos a poner, acá por ejemplo es sencillo porque ustedes analizan esta parte donde tiene menor sección nomás. Entonces ponen, en este caso, fuerza sobre área, que es pi diámetro cuadrado sobre 4. El 4 viene acá. Es sencillo, pero hay que mirar este, por ejemplo, que tiene un agujero acá. Su inercia varía, ¿está bien? Entonces, no traten de ir a buscar en la tabla AT1, la inercia, lo que sea. Dentro de esta figura ya está la fórmula de esfuerzo. O sea, es más para facilitarles luego. Está ya acá esto. Entonces ya te pone qué es lo que ustedes deben colocar acá. Sería momento sobre esto, ¿sí? La misma cosa acá para la torsión, les pone ya la torsión en esta parte, ¿verdad? Entonces, ven a la figura y encuentran nomás ya la fórmula del esfuerzo. Vamos a ver. Y también, en caso de tener dos posibles puntos críticos porque no saben cuál es, calcular en ambos y ver cuál es el que me da el diámetro mayor. ¿Por qué? Porque si en una sección yo tengo un diámetro de 2 pulgadas y en el otro de 3 pulgadas, el de 3 pulgadas va a aguantar
ambas cosas, ¿verdad? O sea, va a soportar los esfuerzos en el otro punto y en ese punto. Ah, y también, si el número de ciclos es mayor a 10 a la sexta, se considera indefinido. Puse esto como para hacer, pero yo preferiría hacer más, o sea, repasar más árboles y la parte de elementos flexibles, ¿verdad? Bueno, de igual manera ustedes van a decir después cuál prefieren repasar, ¿verdad? Pero yo creo que el capítulo 2, o la unidad 2, mejor dicho, engloba ya un poco lo que es la unidad 1, entonces es mejor repasar ambos. Ok, en cuanto a la unidad 2, y dije ya, ¿verdad? Es muy similar a la unidad 1. Antes de continuar, ¿dudas hasta acá? Me fui muy rápido, está bien, me voy muy lento, porque ya estamos llegando a la 1 hora. En teoría debió haber durado 1 hora, pero bueno. ¿Dudas? Está bien, profe. Ok. Bueno. Como mencioné, la unidad 2 es similar a la unidad 1 porque también se utiliza la ecuación de Sorber, pero acá lo que pasa es que el eje en este caso está agarrado, o sea, vamos a decirle que tiene sobre él elementos transmisores de potencia, ¿verdad? Puede ser una polea, puede ser un engranaje, una cadena, lo que sea. Cuando pasa eso, el eje se convierte en un árbol porque está transmitiendo potencia y el eje se está moviendo. Entonces, ahí se estudia un poco diferente cómo el eje está percibiendo esas cargas aplicadas. Dijimos que cuando el eje se está moviendo, nosotros si estudiamos una sección de A, por ejemplo, tenemos los puntos A1, A2, que son la parte de arriba y la parte de abajo. En un tiempo dado, el punto A1 está arriba, está soportando, por ejemplo, ya como les dije, depende mucho de qué sea el elemento transmisor. Si es, por ejemplo, una correa, qué sé yo, tengo acá mi eje, ¿verdad? Tengo acá aplicada o sea, tengo conectado con una polea plana y la otra polea, por ejemplo, está acá. Entonces, las fuerzas de esa polea son hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este punto, ¿qué es lo que ve el punto superior o mejor dicho, el eje en sí, ve como una fuerza resultante hacia arriba? ¿Qué es lo que pasa? Que el eje va girando, ¿verdad? Entonces, cada punto está percibiendo diferente el esfuerzo debido a esa fuerza y en un momento dado, lo que está arriba o la fuerza, qué sé yo, el momento, mejor dicho, de tracción que está sufriendo el de arriba, por ejemplo, en otro momento dado está sufriendo compresión, pero la fuerza no varió nunca, ¿sí? Lo que pasa es que el eje está girando, entonces es como si fuera que como si fuera que o sea, desde el eje se ve como si fuera que la fuerza varía, pero en realidad no varía. A eso, o sea, cuando pasa eso, nosotros decimos que el esfuerzo aplicado en ese punto es invertido, ¿sí? O en cualquier punto del eje. Por eso, el esfuerzo solamente, ojo, debido al momento flector pasa eso. ¿Qué va a pasar si a mi eje yo le estoy aplicando una fuerza axial, que es en este sentido? La fuerza axial, aunque el eje gire, no va a variar, ¿verdad? O sea, cada punto va a percibir esta fuerza de igual manera y en el mismo sentido. Entonces, esa fuerza puede ser constante, puede ser variable, lo que sea, pero no necesariamente va a ser invertida. Sí, el esfuerzo debido al momento flector. Entonces, por eso, acá justamente mencioné que el momento flector es siempre invertido cuando estamos hablando de árboles. También hay casos o ejercicios donde te dice que la potencia varía de un valor a otro y la potencia está relacionada directamente con el torque, ¿sí? Como está relacionada directamente con el torque, para una fuerza máxima tengo un torque máximo, para una para una potencia mínima tengo un torque mínimo y con eso yo quito lo que está acá, tanto SMS como SAS que dependen del torque, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando mi potencia es constante? Entonces mi torque es constante y eso significa que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo debido al torque son iguales. ¿Está bien?
Entonces ahí, ese es un caso particular también donde SAS es igual a 0. ¿Sí? Bueno, el procedimiento para calcular, o sea, para proceder en lo que es árboles es un poco similar a la unidad 1. La diferencia es que nosotros no tenemos directamente el torque, tampoco tenemos directamente la fuerza, ni tampoco tenemos directamente el momento flector. Lo que pasa en la unidad 1 era que directo nos daban ya eso de datos. ¿Sí? Si recuerdan un poco, el ejercicio ya me daba de datos. En cambio, en árboles tengo que hacer unos pasos adicionales para llegar a esos valores. Los pasos adicionales son estos. El primero es que, como me da la potencia, yo primero debo calcular el torque. ¿Bien? El torque se calcula por esta fórmula, cuando hablamos siempre en sistema inglés, ¿verdad? Que es el de casi todos los ejercicios, entonces ahí pongo 63.000, la potencia dividido la velocidad. La velocidad sí da de dato, ¿verdad? Una vez que yo tengo el torque, y acá en este caso puedo tener un solo torque si la potencia es constante, lo que le mencioné. Si tengo dos potencias, o mejor dicho, una potencia variable, entonces tengo un torque máximo y mínimo. ¿Sí? O sea, el concepto que hay que tener en la materia es que yo siempre voy a ir por los extremos. A mí no me interesa qué pasa en el intermedio o cómo la potencia va variando, sino los picos, ¿sí? Entonces, con eso es que se dimensionan todos los ejes, árboles o lo que sea. Con ese torque que yo calculé, ahora sí calculo la fuerza, que, por ejemplo, ya va a depender del elemento transmisor. Acá hay tres tipos, ¿verdad?, que se consideran en la materia, que son el de correas planas, cadenas o engranajes y correa trapezoidal. El ejercicio me tiene que dar, o lo mejor es que me dé una figura, ¿verdad? Porque ahí entra mucho o sea, siempre da la figura que es tipo plana, ¿verdad? Que te da, qué sé yo, el primer elemento es una polea plana, el segundo es un engranaje, y si hay un tercero, qué sé yo, una correa trapezoidal, perdón, una polea trapezoidal que está conectada a otra, etcétera, ¿verdad? Eso siempre me debe dar el ejercicio, pero yo, ¿dónde es que voy o sea, cómo es que yo voy a calcular estas fuerzas? Para cada uno de esos elementos transmisores, lo que voy a hacer es como un diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Hago como una línea mi pieza o mi árbol, ¿verdad? Y calculo cada uno de estos de acuerdo a qué existe en mi ejercicio. Si hay una polea plana, calculo que era 2 veces ese torque por el radio de ese elemento flexible. Si es una polea plana, por ejemplo, y su radio es 2 pulgadas de la polea, entonces utilizo acá, en vez de RA, pongo 2. ¿Sí? Y el torque es el torque que se le está, es como si fuera el torque que está absorbiendo ese elemento transmisor. Si es que a ese elemento transmisor se le está dando una potencia de 5 HP, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a calcular acá? O sea, mejor dicho, ¿qué voy a poner acá? El torque debido a esa potencia de 5 HP, que es la que calculo con esto, ¿ok? Lo mismo pasa con lo que son los engranajes, ¿verdad? Cuando tengo un engranaje, veo cuál es su radio y eso es lo que voy a poner acá, acá, y acá el torque, ¿verdad? O la potencia que absorbe ese engranaje. Lo mismo con correa trapezoidal. Bueno, puede pasar, ¿verdad?, que tenga, en el caso de engranajes al menos, lo que pasa es que los dientes tienen aplicado una carga, pero inclinada, entonces se dividen normalmente sus componentes, y al dividir en sus componentes, lo que pasa es que yo debo calcular en diferentes planos, ¿verdad?, que es lo que le voy a mostrar un poquito después. Cuando yo calculo en diferentes planos, hay que considerar ambos planos para el análisis. Uno de los planos es el que contiene la fuerza tangencial, que es justamente la que transmite la potencia o el torque, por eso justamente está acá. ¿Viste? ¿Vieron? Torque sobre radio. La fuerza, la fuerza tangencial es la que es debido a la potencia, ¿ok? Y esta fuerza normal es la que va en dirección al radio, sería del engranaje, y por eso está con esta fórmula que depende del ángulo de presión del engranaje.
Sí, bueno, ok. En cuanto al diagrama del cuerpo libre, lo que nosotros hacemos es normalmente esto y esto. Y ahí tenemos que recordar un poquito el tema así de cómo calcular esto, que era fuerza por distancia, y con eso quitábamos el momento, ¿sí se acuerdan? Y el torque se pone directamente, el valor del torque acá, ¿ok? Esto de acá, estos valores dependen mucho de la figura, o sea, sí, de la distancia, mejor dicho, entre un apoyo, o sea, vamos a ir teniendo apoyos obviamente acá, vamos a ir teniendo fuerzas aplicadas, y de acuerdo a eso va a variar este diagrama. Luego, finalmente, cuando nosotros tengamos todo esto y tengamos nuestro, o sea, vengamos acá, tengamos nuestro momento, lo que vamos a hacer es justamente lo que estaba ahí. Momento por C sobre I, ¿verdad? Tenemos el esfuerzo y lo mismo, torque por C sobre J, tenemos el otro esfuerzo, este esfuerzo ya sea máximo, mínimo, lo que sea. Entonces con eso venimos a la ecuación de Solver. ¿Está bien? ¿Todo bien hasta acá? ¿Para qué nos vamos a la ecuación de Solver? Para quitar nuestra incógnita. Casi siempre nuestra incógnita es el diámetro del árbol porque nos pide dimensionar. Y cuando dimensionamos, dentro del capítulo hay una parte que nosotros podemos normalizar ese diámetro que está en la página 347, que es esta, es como esta tablita, la 9.5, donde acá tenemos diámetros normalizados cuando tenemos justamente diámetro en pulgadas y acá cuando tenemos en milímetros. ¿Okay? Ok, el caso particular es lo que le mencioné ahora. Si nosotros estudiamos dos planos, cuando por ejemplo hay fuerzas aplicando... Sí. ¿Viste ahí en los diámetros de la página 347? Acá. Sí, ponerle que en el ejercicio me sale un diámetro entre dos valores. Voy a tomar el mayor diámetro directamente, ¿no? ¿Verdad? Sí, la lógica, o sea, para pensar un poco es que el valor que te sale de la ecuación del solver es la mínima para que cumpla todo lo que necesita soportar la pieza. El mínimo diámetro que necesita, entonces cuando vos normalizas para arriba. Entonces, si te sale, por ejemplo, qué sé yo, entre estos dos acá, entonces vos normalizas para arriba y tomas este. Dale, gracias. A no ser que, ¿cómo? Dale. A veces te puede, o sea, depende mucho de qué te diga el ejercicio. A veces te dice, qué sé yo, que sea, no sé, tomar el mínimo diámetro, o te dice, bueno, en el caso del mínimo diámetro, tiene que ser nomás lo este, ¿verdad? Pero si no te da algunas condiciones, vos puedes tomar ciertos riesgos, ¿verdad? O sea, no va a estar mal que vos tomes este, pero lo que va a pasar es que posiblemente tu pieza no dure todo el tiempo que está programado a durar, ¿verdad? O sea, no, tampoco es incorrecto normalizar para abajo, pero un poco el concepto es que vos querés que dure y que mínimo hace eso, entonces la única diferencia va a ser que va a durar menos. Ok. Bueno, respecto al tema de analizar planos, lo único que deben tener en cuenta es que es como un poquito más largo nomás, porque analizan dos veces el diagrama, dos veces hallan el momento en esa sección más arriesgada o crítica, y al tener esto, hacen Pitágoras y tienen el momento total en esa sección. ¿Sí? Y, ok, vamos a ver. Ah, bueno, ¿qué pasa cuando tengo potencia variable? Es decir, mi potencia va de un valor a otro, por ejemplo, de 100 a 200 HP. Muy grande, ¿verdad? Pero vamos a ponerle ese valor. Acá, retrocediendo un poco, tengo torque máximo, torque mínimo, ¿verdad? Porque tengo dos potencias extremas, la mínima y la máxima. Pero acá, cuando yo calculo las fuerzas de flexión, no voy a estar calculando una fuerza F1 mínima, una fuerza F2 máxima, y con eso quitar, qué sé yo, mis esfuerzos normales, no. Nosotros ahí, ¿qué es lo que pasa con los momentos flectores? Son invertidos, ¿sí recuerdan? Cuando hablamos de árboles. Entonces, o sea, en algún momento lo que era invertido
mejor dicho, tenemos, por ejemplo, para una potencia máxima, tenemos un torque, con el torque quitamos la fuerza, y con la fuerza quitamos después ya acá los momentos, ¿bien? Con este diagrama. No sé si se entiende lo que digo, ¿verdad? Acá cada uno está aplicándose una fuerza y con esa fuerza y con la distancia vamos quitando este diagrama, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar si yo primero tomo el torque mínimo y meto en cada uno de estos, dependiendo de cuál exista mi ejercicio? Mi gráfica va a ser así más o menos, va a tener esta misma figura, pero va a ser hasta acá, va a venir hasta acá y va a venir hasta acá, ¿sí? Si yo tomo el torque mínimo. ¿Qué va a pasar si al meter en la fórmula tomo el torque máximo, que es debido a la potencia máxima? Mi diagrama acá de momento flector me va a salir este y este, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros calculamos estas fuerzas que después nos van a dar el momento flector, no conviene o es innecesario poner acá el torque mínimo, porque nosotros sabemos ya que con el torque máximo es que se va a dar el punto crítico, ¿verdad? O sea, ese es el que nos va a servir para dimensionar. Pues nosotros dijimos, siempre tenemos que tomar el caso más arriesgado. Entonces, al calcular la fuerza, calculamos con el torque máximo, ¿ok? ¿Tienen una duda respecto a eso? No, profe. Ok. Bueno, esos son las cosas que tienen que tener en cuenta en la unidad 2. Es más larga que la unidad 1, pero los cálculos que yo les mostré más en detalle en la unidad 1 son los mismos que se meten acá. ¿Sí? Son unos pasos más nomás que tienen que hacer en la unidad 2, pero es lo mismo. Cosas que hay que tener en cuenta, lo que acabo de mencionar justamente, el torque tiene mínimo, máximo, pero en el cálculo de fuerza solamente tomar el máximo, por lo que le mencioné ahora. Ese también es repetido, que cuando tenemos o sea, fuerza en dos ejes y calculamos el momento y analizamos ambos planos, debemos hacer por Pitágoras esto. Esto que está acá. ¿Sí? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta cuando hagan el diagrama del cuerpo libre es que nosotros nuestros apoyos nomás tenemos sumatoria de momentos iguales a cero. ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Por qué les menciono? Porque no tengo acá graficado. Bueno, voy a dibujar después cuando vayamos a la parte, al terminar este. Pero yo tengo, por ejemplo, acá mi eje. Creo que por acá. No. Bueno, supongan que este es el eje, ¿verdad? Tengo acá una fuerza en la correa plana, una fuerza en el engranaje, pero recuerden también que hay apoyos y los apoyos tienen reacciones, ¿verdad? A esas fuerzas. Entonces, para calcular esas reacciones, nosotros, al tener nuestro diagrama del cuerpo libre, hacemos esa sumatoria, ya sea sumatoria de momentos iguales a cero, pero ¿dónde? Siempre solamente en los apoyos. Eso era lo que mencionaba en ese punto. Solamente en los apoyos. Ustedes, según estática, pueden hacer dos cosas. Sumatoria de fuerza igual a cero. Entonces suman toda la parte, o sea, todas las fuerzas en un mismo sentido, ¿verdad? Suman o restan, ¿verdad? Esa sumatoria de fuerzas siempre es igual a cero. Sumatoria de momentos iguales a cero no se dan en todos los puntos. O sea, yo no voy a tener sumatoria de momentos iguales a cero donde está la polea. Solamente voy a tener sumatoria de momentos iguales a cero donde está el apoyo. O sea, por eso hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Ojo, que para calcular las reacciones me refiero. Igual después les voy a dibujar eso. Y este punto les voy a mostrar cuando les muestro ahí la figura, que era que para ver el sentido de las fuerzas, si yo tengo, no sé si recuerdan, ¿verdad? Pero creo que esto llegamos a dar, sí, árboles vimos. Cuando en un árbol está una polea
y esa polea está conectada a otra a través de correas, ¿sí? La polea que está conectada al eje ve como, o la fuerza, mejor dicho, la polea ve como si fuera que la otra le está estirando, ¿sí? Por eso el sentido de esa fuerza. Pero en cambio, cuando son engranajes, dependía mucho del movimiento de los dientes para el sentido de fuerzas. ¿Sí se acuerdan? Sí, en árboles se usa la ecuación sola, entonces una sola incógnita y recordar la regla de signos en el diagrama de cuerpo libre. Esta fórmula ya les mostré que es cuando tenemos engranajes. Y acá es un ejercicio que podemos ver, o este, ¿verdad? El 4 o el 12. Los dos puse porque me fijé cuáles habíamos hecho en clase, entonces no era ninguno de estos y por eso. ¿Dudas respecto a la unidad 2? Pasé un poco rápido, pero es porque prefiero que veamos igual en la parte de ejercicios, pero si tienen dudas o recuerdan algo que no mencioné, me dicen nomás. ¿No? Bueno. Ok, la parte que casi no tocamos o que tocamos muy poquito fue la parte de elementos flexibles, entonces me parece que es bueno recordar un poquito otra vez esto. La última clase que tuvimos presencial fue con correas planas, ¿verdad? Y después no tuvimos más correa trapezoidal, o sea, entonces ahora es mejor que si tenían dudas respecto a esos videos y eso me mencionan. Eh, Primero, correas planas, o cuál es la diferencia luego. Las correas planas son aquellas que la polea, o sea, tenemos la polea ahí lisa, ¿verdad? Y la correa normalmente es de cuero, ¿verdad? Es como una cinta, así. Y básicamente la correa trapezoidal, la diferencia es que la polea en sí tiene como como unos poros o secciones, o no sé cómo decirlo ahora, pero donde se incrusta la correa, y la correa se llama trapezoidal por la forma. Justamente en ese juego inicial, ¿verdad? Se podía ver un poco, o no recuerdo, en fin, que la correa tiene una forma, no es lisa, ¿verdad? Tiene como una forma trapezoidal, ¿verdad? Varias dependiendo de cuántas correas trapezoidales tengamos, pero bueno, eso es para que pueda haber como un poco más de contacto entre lo que sería la polea y la correa, ¿sí? Esa sería la diferencia rápido y pronto, ¿verdad? Entonces, por eso hay figuras o... Acá justo, voy a pasar un poco rápido para mostrarles. Ahí justo, esto es lo que sería la correa trapezoidal, ¿verdad? Esta es la forma que conecta con la polea. Ven como no es lisa la polea, ¿verdad? Como cuando tenemos correa plana, sino que tiene esta forma, la polea en sí, ¿sí? La que está conectada con el eje. Y la correa tiene también esta forma justo como para que incrusten o se conecten entre ellos, ¿sí? Bueno, volviendo acá. En cuanto a la correa plana para dimensionar, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta primero es el tema de las potencias, ¿verdad? El ejercicio o el enunciado normalmente me da una potencia que yo quiero transmitir, ¿sí? Entonces, normalmente esto tengo datos, casi siempre. Hay casos particulares en los que no y que te pide lo de eso, pero sería ir del revés nomás. Bueno, casi siempre me da de datos esta potencia transmitida y yo, para dimensionar la correa, tengo que utilizar una potencia de proyecto. ¿Cómo se utiliza o sea, qué es la potencia de proyecto? Es considerarle como un factor de cálculo o factor de seguridad, como quieran llamarle, que es factor de servicio, se le llama en correa, pero es análogo, ¿verdad? O sea, lo que vos querés es que la polea se dimensione para arriba o que dure un poquito más para lo que vos necesitas, ¿sí? Bueno, entonces, este coeficiente de servicio, yo calculo, o quito, mejor dicho, de la tabla 17.7. Esa tabla 17.7, vamos a ver si
parece que no puse, pero para recordarlo más. Tengo ahí, acá está. Recuerden también que la parte de elementos flexibles, todo lo que tenga que ver con tablas y eso está dentro de la unidad. Todos los demás capítulos están en la parte, o sea, todo lo que son tablas, figuras, lo que sea, están en el apéndice, excepto, como le dije, esto, ¿verdad? Que son los elementos flexibles. A ver. No, capítulo 17. 18. Ahí en breve llegamos. Ahí está. Esta es la parte de... Acá luego pueden ver, bueno, tenemos una polea plana. A ver, ¿dónde está la tabla? Está más atrás. No olviden nomás de poner esa figura ahí para ir un poquito más rápido, pero acá ya estamos por encontrar. Acá está. Bueno, esta es la figura. Seguramente usted tiene ahí su libro ojeando, me imagino. Tenemos el coeficiente de servicio NSF. ¿De qué depende? Del tipo de máquina primero que va a alimentar algo, ¿verdad? En este caso normalmente son motores, ¿verdad? Y la máquina que va a ser alimentada, que en este caso son variables, ¿verdad? Pueden ser, acá hay varios, qué sé yo, acá hay una máquina de herramienta, ventilador, hélice, de todo un poco hay, ¿verdad? Entonces, depende de eso y justamente depende del servicio, ese coeficiente. Entonces, si tenemos un motor, vamos a ver, de corriente alterna, anillos rozantes, por ejemplo, y queremos alimentar un molino de martillos que está acá, entonces nuestro coeficiente es 1,6. Y si recuerdan ese juego inicial, decía, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuándo yo le voy a sumar ese 0,2? Y acá justamente está aclarado. Yo le sumo 0,2 si es un servicio continuo, es decir, aclara el ejercicio que es servicio continuo más de 16 horas al día. Si es un ambiente húmedo en el que se está trabajando, si es transmisión con polea loca, transmisión acelerada, y hasta ahí. Esos son los factores para para sumar, mejor dicho, 0,2 a ese valor. O sea, mientras van cumpliéndose cada uno de esos, se le va sumando 0,2. Y se le resta si el funcionamiento es completamente intermitente o de temporada, es decir, te tiene que decir que solamente funciona, no sé, 2 veces al año o cosas así, o te dice justamente así más directo, es intermitente. Entonces, en esos casos se resta. Si no te dice nada, no le restes. ¿Okay? Bueno, esa entonces es la tabla 17.7. Con eso ya tengo la potencia del proyecto. ¿Para qué me suele servir? Porque, ¿dónde está mi...? Acá tengo gráfica, acá. Nosotros tenemos esta polea plana, ¿verdad? El profe ahí explicó un poco también el martes sobre eso, ¿verdad? Tenemos una fuerza F1, F2, que serían las fuerzas que está transmitiendo o que genera la potencia en la correa, ¿verdad? Entonces, de esta manera se relaciona la potencia del proyecto con esta diferencia de fuerzas, ¿sí? Y esta diferencia de fuerzas se le multiplica por la velocidad, que sería esta, toda la velocidad que se está transmitiendo a través de la correa, ¿sí? Y eso es como, o sea, en la periferia sería pi por la velocidad en RPM y el diámetro, ya sea de la polea 1 o de la polea 2. Pues sí, tipo, para recordar nomás, seguramente saben. En cuanto a la capacidad de la correa plana, o sea, la fórmula que se utiliza, en otras palabras, es esta, y esta fórmula depende del rozamiento, porque justamente la idea, cómo se transmite la potencia, la correa debe estar en una posición, ¿cómo se dice? Que transmite, o sea, depende mucho de la distancia que esté y la forma de la correa que transmita una potencia que yo deseo, ¿verdad? Entonces, en eso afecta un poco.
el coeficiente de fricción, que es F, también el ángulo, que es este de acá, este ángulo, ¿verdad? Y acá la fuerza y también la fuerza centrífuga, que está dado por delta S, pero acá tiene ahí su conversión en K, porque la fuerza centrífuga es K por tita. O sea, acá tenemos la K. Sí, explico todo lo del ingeniero igual, ¿verdad? Pero para recordar nomás tenemos la fórmula, donde depende de la forma de la correa. Y acá, para recordar un poquito, la correa tenemos, ¿verdad? Tenemos la polea, que sería esto, ¿verdad? Puede ser o sea, ancha, la polea. Y sobre eso se va, acá tengo luego para mostrarles que mejor que esta. No, sobre esta se va, vamos a poner una. Ahí está. Para saber las dimensiones de la correa, esto de acá es el ancho, ¿sí? Y el espesor es esta cosa finita de acá, que sería como perpendicular, ¿verdad? O en la misma en el mismo plano que la polea. Entonces, solamente eso. Es para que sepan dónde está esta B y esta T. Ok. Bueno, luego tenemos ahí diferenciadas las fórmulas que son de tracción máxima. La mínima nosotros podemos quitar de acá, ¿verdad? Dijimos que era muy clave, ¿verdad? Que casi siempre utilizamos esta fórmula y esta fórmula que es de la tracción inicial, que es, o sea, esfuerzo de fuerza por área siempre. Y el esfuerzo máximo se da acá, con esta tracción, y B por T es el área de la polea, ¿sí? Bueno, en cuanto a la tracción inicial, ya había comentado también el ingeniero ahora sobre ese tema. Esto de acá, esta fórmula no está en el FAIRES, eso creo que le había comentado luego, que ahí no está explícito así como está acá. Entonces, pues, seguramente anotaron en aquella clase, pero igual les recalco que pueden anotar ahí en su libro. Y si la fuerza centrífuga es cero, ¿verdad? Lo que pasa acá es que esto es cero, y ahí se simplifica un poco, ahí igual otra fórmula, ¿verdad? Donde te pueden simplificar, pero al final se queda de esta manera. La relación, la que antes era así, ahora se queda así si hay fuerza centrífuga cero, ¿verdad? O no hay. O se desprecia, mejor dicho. Bueno, la ecuación de la correa es lo mismo que esto, ¿verdad? Lo único que hicieron fue despejar, en vez de la K pusieron esto y listo. Sí, para no entrar mucho detalle, ¿verdad? Después, bueno, depende mucho del tipo de ejercicio, ¿verdad? O sea, la diferencia acá entre correa plana y correa trapezoidal es que en correa plana te pide algo en específico. Te puede pedir el ancho, te puede pedir las fuerzas, tanto máxima como mínima, te puede pedir, qué sé yo, el coeficiente de fricción, algo en específico te tienen que pedir. Por eso no estoy mostrando como un paso a paso, sino las fórmulas que se utilizan. Y acá hay otra fórmula que se le suele llamar método ALBA, ¿verdad? En realidad, esta fórmula de acá es cuando yo quiero ver la potencia, pero por pulgada, ¿verdad? Sí, sería eso. La potencia acá transmitida, nominal también se puede traducir a transmitida. Entonces, es potencia por unidad de pulgada, en este caso porque hablamos del sistema inglés. Esto de acá, yo puedo quitar de la tabla AT17.1 o AT17.1'. Casi siempre AT1' por sistema inglés, ¿verdad? No sé si se acuerdan cómo se utilizaba esta tabla. Nosotros lo que teníamos que hacer era ver qué me daba datos, si me decía que era de capa doble, capa triple, una sola capa, y si era ligera, media o pesada. El más común es este capa doble, ¿verdad? Esta capa doble, pero si me da uno en específico, genial, uso esa. La idea es que ustedes tomen esto, por ejemplo, si te da capa doble ligera, entonces esta columna es la que ustedes tienen que analizar, pero tienen que tener la velocidad de la correa, ¿sí? Entonces intersectan, por ejemplo, esta ligera con la velocidad
a la que se está yendo la correa, y acá tienen ya su potencia por pulgada, que sería 5,9, por ejemplo. ¿Sí? Debajo de esta tabla está eso que mencionó el ingeniero, que te puede no dar, por ejemplo, los diámetros mínimos de polea. Entonces, o qué sé yo, depende mucho del caso ahora, pero acá tienen diámetros normalizados mínimos que dependen de las velocidades. Por ejemplo, tengo que hasta 2500 RPM, estos normalmente son los diámetros mínimos para cada una de estas columnas. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Sí? No sé si estoy... re me excedí ya luego. Bueno, recordando un poco también el tema de este coeficiente de corrección, también para la misma fórmula, acá el tipo de accionamiento, uno de estos nomás es. Puede ser o motor jaula de ardilla, o puede ser motor de anillos rosantes, o algo así, ¿verdad? Pero uno de estos nomás es. Lo mismo pasa con el diámetro polea, que te da un rango acá. Y dependiendo del rango, vos quitas este. Estos son factores de corrección, ¿verdad? Que es para multiplicar por el ancho de la polea, multiplicar por esta razón de potencia por pulgada, y ahí quitar la potencia transmitida. O del revés, te puede no dar este ancho, te da la potencia transmitida de datos, y vos con esta fórmula quitas. ¿Está bien? En cuanto a las condiciones de funcionamiento, se pueden cumplir varias. Entonces, al cumplirse varias, lo que usted tiene que hacer para quitarse F es multiplicar todas las que se van cumpliendo. ¿Sí? Si se cumple que es un ambiente aceitoso, entonces 0,74. Pero si también son transmisiones verticales, entonces 0,74 por 0,83. ¿Está bien? Ok. Bueno. El ángulo de contacto está su fórmula. Dijimos que, o sea, en realidad el ingeniero Cáceres el martes también dijo que normalmente cuando nosotros dimensionamos y quitamos nos referimos siempre a la polea menor, ¿verdad? Y acá signo más es para polea mayor, pero signo menos para la polea menor. Entonces, como siempre nosotros dimensionamos de acuerdo a la polea menor, utilizamos este signo como menos, ¿verdad? O sea, optamos por el signo menos acá. Y después tenemos la verificación de deslizamiento, que puede ser cuando me dé un caso en particular. O sea, tengo mis datos base, pero después me está dando un caso particular, yo debo verificar si con esa variación no desliza, y relacionar directamente las nuevas fuerzas, multiplicar por BM sobre 33.000, y relacionar esto con la potencia de proyecto, ¿verdad? Que es NSF por potencia transmitida. Esa sería la verificación de si desliza o no. Bueno, esta es la fórmula de longitud. Es aplicación directa de fórmula de esto. Y nosotros esa longitud normalizamos de tabla. La tabla 17.3 en realidad es para poleas, mejor dicho, correas trapezoidales. Entonces habíamos dicho en clase que para correas planas no es necesario que ustedes normalicen, porque esa tabla es directo para correa trapezoidal. Entonces esta parte omitan. Solamente normalizan la longitud cuando es correa trapezoidal. ¿Okay? Y la distancia entre centros también. Estas son fórmulas y aplicaciones directas de fórmula, entonces no me quiero detener acá. Las cosas que hay que tener en cuenta, casi siempre se utiliza lo de fuerza F1, que es la máxima, es el esfuerzo por el área. ¿Verdad? Son cositas repetidas, la verdad. Acá también suele decir que la correa es con punta cementada o cosas así, cuando no te da muchos datos. Esta es algo que se puede utilizar tranquilamente, que es el esfuerzo igual a 200 veces N. Entonces nosotros con eso ya tenemos el esfuerzo. Y la N depende, no tengo acá, o sea, tengo ahí mi libro, pero no sé si recuerdan cuando era... o sea, podía valer 1, podía valer 0,8, sí, dependía del tipo de correa, ¿verdad? No sé si están recordando, no quiero nomás buscar en el libro, pero si quieren puedo buscar. Si recuerdan, pasamos nomás para poder hacer al menos algo, plantear. Bueno, ok.
Después acá hay cosas así ya más particulares, ¿verdad? Lo de la tabla ALBA que ya les mencioné, a menor diámetro, mayor velocidad y viceversa. Eso pueden fijarse también en la fórmula, ¿verdad? La velocidad es pi por la velocidad n por d, ¿verdad? Y a mayor diámetro, la velocidad disminuye por esa relación. Ok, vamos a ver. El ejercicio, que es el número 3. No, mentira. Esto no tenía... Ah, sí, el número 3. Porque creo que nosotros en clase no hicimos ese, hicimos otro. Y después viene correr trapezoidal, puse los puntos porque esto sí es metódico. Quería saber antes, ¿tiene alguna consulta respecto a correr planos? Lo que mencioné al menos. Porque fue muy a grandes rasgos para recordar, eh, más porque son 3 contenidos así en una clase y eso, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, igual díganme. Aguardo. Estoy fritando todavía, profe. ¿Qué pasó? Mucha info estoy procesando todavía. Sí, es que es mucha info y la verdad que sí. Traté en serio de que sea resumido. Yo creí que era resumido, son 40 páginas nomás, ahora ya estamos en la 30 por ahí. Ok, Profe, sí. ¿podría explicar la diferencia entre las potencias nominal, proyecto y transmitida? La potencia nominal, en realidad, justamente, vamos a fijarnos un poco dónde está. La potencia nominal es la de placa, o sea, nosotros acá en la parte de correas planas, la potencia transmitida y la potencia nominal la utilizamos como una sola, o sea, la misma. La potencia de proyecto va a ser con la que vos dimensionás, es decir, es como si fuera que sobredimensionás sería porque le estás multiplicando por este valor de seguridad o de servicio, que es NSF, siempre es mayor a 1, para que vos puedas tener, o sea, al dimensionar toda tu correa, vos tengas preparada tu correa como para una potencia mayor. Pero la transmitida es la nominal. No sé si me dejé entender. Sí, gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Correr trapezoidal sí es un contenido nuevo para nosotros. La diferencia con correa plana, como les dije, visualmente ya lo se nota. Entonces, eh, lo que casi siempre se pide en correa trapezoidal es ya sea el número de correas que necesitas, ¿verdad? Y entonces sí tiene un proceso, así un paso a paso, que que les muestro acá. Primero es tener la potencia de proyecto con la que vas a dimensionar, que es multiplicar la misma tabla de 17.7 para quitar NSF, utilizas la misma y esa multiplicas por la potencia transmitida que te da de dato. Con eso, o sea, paralelo a eso, vos calculás algo que se llama potencia nominal ajustada, que acá en correa trapezoidal sí es diferente porque es calculada. O sea, es como si fuera que, para no confundir nomás, en correa plana la potencia nominal es la misma que potencia transmitida, pero acá en correa trapezoidal calcula una potencia nominal de fórmula, o sea, como una potencia nominal calculada para comparar, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. La potencia nominal, como si, o sea, real, por alguna manera decirlo, es lo que vos querés transmitir, que es la potencia transmitida, ¿verdad? Pero acá en correas trapezoidales o sea, hace como una potencia nominal calculada para poder comparar con la de proyecto y poder quitar qué número de correas vos necesitas. Fíjense acá que para calcular esta potencia nominal es totalmente un cálculo dependiendo de qué sección querés, dependiendo de
Sí, netamente es dependiendo de qué sección vos querés que tenga, porque como la sección es diferente, no es lisa, sino que es como trapezoidal, ¿verdad? O sea, ahí varía un poco, entonces por eso hace como una potencia nominal calculada o teórica, mejor dicho, y le multiplica por unos factores que dependen mucho de la ranura de esa correa, que está acá, ¿verdad? De este ángulo acá y de la longitud completa de la correa. Entonces, con eso calcula como una potencia nominal ajustada. Y al relacionar esto, quita el número de correas que necesita para transmitir esta potencia. O sea, es como un artificio el que hace, pero para ver qué cantidad yo necesito para transmitir lo que quiero ahora. Bueno, entonces los pasos son tener mi potencia de proyecto, o sea, si me pide el número de correas, tener mi potencia de proyecto, pero también tener una potencia nominal ajustada o de cálculo y comparar. ¿Cómo yo calculo? Acá, para tener esa potencia nominal ajustada, necesito unos factores de corrección. Siempre, casi todas las K son coeficientes de corrección, ¿verdad? Los coeficientes de corrección, como su nombre lo dice, son coeficientes que vos tenés que considerar porque eso hace, o sea, no es un caso ideal, ¿verdad? Entonces, vos tenés que considerar esto y por eso tu potencia va disminuyendo. Es como si fuera que vos estás teniendo pérdidas por esos factores, ¿verdad? Como ese ángulo de ranura o la longitud. Porque si saben que, o sea, mientras vos vas transmitiendo una potencia, obviamente por el camino va perdiendo. Entonces, por eso es que le multiplica estos factores de corrección, ¿sí? Y esta potencia nominal calculada es esto de acá. Estos factores sí les voy a mostrar en breve dónde quitar y por qué. Y esto es la velocidad. Este de acá, como tengo una polea 1, polea 2, de 1 se le llama al que es de menor diámetro y de 2 al que es de mayor diámetro. ¿Okay? La velocidad Vm es la periférica, es la misma para todos los puntos de la correa. Lo que sí varía entre la polea 1 y polea 2 es la velocidad en RPM. ¿Sí? Porque obviamente la que tiene menor diámetro, su velocidad va a ser mucho mayor, va a girar más rápido ahora. Y la otra es la que, o sea, que tiene mayor diámetro, es la que gira más lento. ¿Para qué normalmente se hace la transmisión y por qué no el motor directamente se conecta a un ventilador o al molinete o lo que sea? Porque normalmente el equipo o en este caso, qué sé yo, el ventilador o la herramienta, lo que sea, no está preparada para la velocidad del motor. O mejor dicho, o sea, ¿cómo se podría decir? El equipo funciona óptimamente a ciertas velocidades y no son las mismas que la del motor. Entonces, por eso se hace un juego de reducción o sea, se puede llamar caja reductora. Casi siempre se llama así porque los engranajes no están visibles, perdón, los engranajes, la correa, lo que sea, no suelen estar visibles por seguridad, lo primero porque es muy arriesgado tocar eso, ¿verdad? Entonces, normalmente se llaman cajas reductoras a todos esos lugares. Y ahí lo que pasa es que yo de una velocidad alta cambio a una velocidad baja, entonces se llama caja reductora, ¿ok? Por eso su nombre, entonces eso es lo que le transmite la potencia a la herramienta. Igual eso es rememorando nomás por qué hacemos todo esto ahora. Ok, entonces ahí tengo esta velocidad, tengo el diámetro menor y este otro coeficiente de corrección es del diámetro del eje, porque también depende del eje que transmita esa potencia. O sea, son ciertos factores que van afectando al resultado final. Bueno, ahora si miramos cada uno de donde vamos quitando, NSF tenemos acá, puse acá, me olvidé de poner en el otro. Ya miramos ¿verdad? Nos tiene que dar el dato sí o sí. El elemento o la máquina conductora y conducida, ¿verdad? Luego, el paso que no tenía en el otro es el tema de su sección, porque como es una sección particular,
Entonces hay que tener en cuenta que hay algunos, como unas secciones estándares, ¿sí? ¿Verdad? Que son las que más se utilizan dependiendo de la aplicación que yo le voy a dar o dependiendo de las características iniciales que tengo. Y las características iniciales son la potencia y la velocidad de giro. ¿Verdad? Acá en esta tabla, perdón, figura la 17.4, tengo en la parte de las abscisas la potencia de proyecto, y la potencia de proyecto yo calculo es NSF por la potencia transmitida, ¿ok? Y tengo la velocidad, entonces me va a decir cuál es mi sección óptima para transmitir eso. Porque yo en realidad puedo optar por cualquiera, pero una de esas normalmente es la óptima o recomendada, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, tengo 30 HP de potencia proyecto y tengo una velocidad, no sé, de 1200. En ese caso, ¿cuál sería mi sección recomendada? Con una potencia de proyecto de 30 HP y una velocidad de 1200. ¿Mm? Sección C. Ok, sección C ahora. Si se fijan, acá tenemos las dimensiones de cada sección. Acá tengo esto que es el ancho y esto de acá es el espesor. Lo mismo pasaba con las poleas planas, ¿verdad? Perdón, correas. ¿Vieron cuando les mostré en la parte del libro? El ancho era todo lo que sería igual a la polea, pero el espesor era así muy pequeñito. Lo mismo pasa acá, pero acá es por pies, o sea, es como por bloque, algo así, ¿verdad? Entonces, por eso esta relación entre ambos. Si este, por ejemplo, vale 7 octavos y este de acá vale 17/32. Pero si ustedes calculan en correa plana, van a darse cuenta que la B, por ejemplo, vale, no sé, 3 pulgadas, o sea, bueno, debe ser menor, ¿verdad? Qué sé yo, 2 pulgadas y el espesor es de media pulgada o un cuarto pulgada. Entonces, eso es por la diferencia, porque el otro considera todo. Bueno, ok. Luego, entonces con eso ya quitamos la sección. ¿Para qué quitamos la sección? Porque en esta fórmula que miramos acá, donde tenemos estas constantes A, C y E, que queremos saber de qué tratan, son unas constantes que se pueden encontrar acá dependiendo de la sección. Yo tengo esta tabla que es la 17.3 y acá justamente dice constantes para la potencia nominal. Son unos factores que se les colocan para que la fórmula no sea así súper larga, entonces se ponen esos factores constantes y eso depende de cada sección, ¿sí? Ok, bueno, 10 minutos me tenemos. Perdón, la verdad, por hacer muy lento o muy largo, no sé. Pero bueno, ok. Si teníamos la sección C, tenemos lo que son estas constantes, ¿verdad? Que metemos acá. La velocidad, lo mismo quitamos de esto, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, no tenemos de dato el diámetro con el que vamos a quitar esta velocidad, nosotros, cada sección tiene un diámetro mínimo recomendado. Entonces, si yo me voy a la tabla 17.3, vengan, o sea, si se fijan en su libro y acá también en la pantalla, acá hay un diámetro mínimo recomendado que es el de 9 pulgadas. Si tengo B, tengo un poquito más chico, ¿verdad? A, 3 pulgadas y así. Pero, por ejemplo, con la sección A, ustedes jamás iban a poder transmitir bien esta potencia que necesitaban, que era la de 30 HP que tiramos hace rato. Con la B sí quizás, ¿verdad? Pero no iba a durar mucho. Con la C sí, ahora sería el tiempo óptimo, el gasto óptimo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata más que nada. Ok, bueno, entonces con eso, de ahí quitan las constantes. Lo mismo, acá hay otra incógnita que es el diámetro. El diámetro pequeño, ahí yo dije al revés, hace rato dije el diámetro del eje, disculpen. Quise decir el diámetro pequeño, o sí, para que es la KD. La KD
depende de la relación entre ambas poleas, ¿verdad? Ambos diámetros de las poleas. Yo quito esa relación y vengo y veo en qué rango está entrando y con eso quito la KB. ¿Sí? Profe, pero el diámetro pequeño no siempre va a ser el diámetro que está por el eje, ¿verdad? O sea, eso puede variar, puede estar de grande también, puede estar conducido. ¿Perdón? El diámetro pequeño no siempre va a ser el que está por el eje, o sea, eso puede variar sin problema. Eso puede variar así mismo, porque ¿qué va a pasar en el caso de que vos lo que querés es dimensionar el eje que está conectado a la herramienta, no el eje que está conectado al motor? Acá el diámetro casi siempre pasa que nosotros dimensionamos, o sea, dimensionamos el eje que está conectado al motor y sus diferentes poleas o correas, lo que sea. Casi siempre es eso, ¿verdad? Pero no necesariamente, o sea, puede darse el caso en que yo necesite mayor velocidad en mi herramienta, entonces la polea menor va a estar conectada con la herramienta y la polea mayor con el motor, ¿está bien? Entonces, si está conectada la polea mayor o D2 con el motor, D1 va a estar allá. A eso es lo que me estás consultando, ¿verdad? Sí, así mismo, entiendo. Sí, sí, o sea, no. Lo más común es que vos quieras reducir sección, pero hay casos particulares. O sea, no es que sí o sí siempre se va a cumplir que el diámetro menor esté conectado al motor. Ok, y bueno, y ahí, al tener esa relación, pero lo que sí se deben dar cuenta es que D1 siempre es el menor, sin importar dónde esté. ¿Ven? Por eso ven acá como siempre estos valores son mayores a 1 para la relación de 2 sobre D1. Okay. Bueno, el siguiente paso es tener la potencia nominal ajustada y ahí con eso, con todos los factores que vimos anteriormente, podemos quitar la potencia nominal. Lo que nos va a faltar son estos dos factores. Este factor de acá depende del ángulo, ¿verdad? O el arco de contacto también, como quieran llamarle, ¿verdad? Que es esa ranura de ahí, ¿verdad? Porque como se fijaron, esto es el contacto entre la correa y la polea, ¿sí? Bueno, igual, o sea, repitiendo nomás, acá se ve lo del ángulo que es el que tienen que tener en cuenta, que es capita. Acá lo que tienen que hacer es directo, restan los diámetros y dividen. Esta C creo que no les mencioné, pero acá les muestro el dibujo. Fíjense que esta es la polea menor, la polea mayor. Esta de acá es la distancia entre centros. Por si no se acuerdan, les menciono de vuelta ahora. Esto es C, distancia entre centros, acá se puede calcular, ¿verdad? Estas fórmulas igual son las mismas que se utilizan en correa trapezoidal, estas dos, ¿verdad? La misma, es igual, ¿verdad? Y acá tengo C, ¿verdad? El valor de C, mentira, la relación está, vengo y veo dónde está acá. Y bueno, lo que pasa, o sea, acá, o sea, este símbolo B y B plana son la forma en que está conectada una polea con la otra. Si ambas son trapezoidales, si son de esta manera, espera, le voy a mostrarlo para que sepan cómo son. Eso sí está acá en... ¿Dónde está? A ver. Tiene que estar por acá, la figura. Un ratito más y ya estamos. Bueno, acá tenemos lo que son las transmisiones de correa trapezoidal, polea B y polea plana. Lo que pasa es que una de ellas, por ejemplo, es la que tiene la forma de B y la otra es lisa, ¿verdad? A eso es lo que se refiere con polea B plana, ¿sí? No significa que esta correa cambie así drásticamente, sino la forma de la polea es, ¿se entiende? Y si es BB, significa que ambas tienen, o sea, ambas poleas tienen esas ranuras en su superficie, ¿ok? Sí, para que quede claro más, se entienda qué significa esto de B plana, ¿sí?
Y ahí le tienes que decir el ejercicio, que casi siempre te dicen nomás que es trapezoidal, entonces tómale este, ¿verdad? Son poleas trapezoidales, son esas. Si no te dice que una polea trapezoidal y la otra es una polea plana. Eso, aclaro nuevamente, no significa que la correa dejó de ser trapezoidal. La correa es trapezoidal siempre, pero una de las superficies de la polea es trapezoidal, o sea, justamente entra o se conectan, y la otra es lisa, ¿sí? Y la KL quitamos de la tabla 17.3. Acá, perdón, de la tabla 17.6. Pero antes de quitar de acá, que es esta tabla de 17.6, nosotros necesitamos la sección y necesitamos también la longitud. ¿Cómo yo quito eso? Entonces, vengo y quito una longitud normalizada de la 17.3. Acá están las secciones y yo necesito calcular primero la longitud antes de venir acá a normalizar, ¿sí? Vamos a ver si por acá calculé. Voy a pasar un poco, retroceder un poquitito nomás, pero no se confundan. Esta es la fórmula de longitud. La longitud depende de la distancia entre centros y de los diámetros. Lo que nosotros hacemos es meter acá en la fórmula y tenemos una longitud calculada, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos una longitud normalizada. Y nosotros entonces tenemos que venir a la tabla AT 17.3 y ver en este caso sección C. Me salió, qué sé yo, una longitud de 82,9, no sé. Vengo y veo que está entre este valor, este de acá y este de acá, que dice 77.9 y 83.9, ¿sí? Pueden optar por cualquiera, a no ser que el enunciado le diga que le da alguna condición, como las que suele dar es que la distancia entre centros solamente puede ser menor que este valor o puede estar en este rango. Entonces, fíjense que la longitud que usted calcula, o sea, si normalizan para arriba o para abajo, esté dentro de ese rango que les da el enunciado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si no me dice un criterio de selección, entonces yo puedo optar por hacer una longitud más corta o normalizar para arriba y tener una longitud más larga. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Que mis poleas son iguales, las longitudes pueden, o sea, la distancia entre centros va a ser así si mi longitud es mayor, o así si mi longitud es menor. Esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces, la distancia entre centros también va a variar una vez que yo elija si normalizo para arriba o para abajo. Y si, por ejemplo, elijo la 77.9 o vamos a elegir esta 83.9, entonces tengo C81. C significa que es la sección C, 81 significa, o sea, está referido a la longitud primitiva o a la longitud de la correa en este caso, que es esta 83.9. Pasa lo mismo, tengo acá sección B, B51, B55, ¿está bien? Acá sección A, A42, así. Ok. Teniendo, por ejemplo, este C81, vengo acá y busco la designación, o sea, vengo y busco esa nomenclatura o la forma en que se le llamó. Acá ya no está la C, A o B, porque cualquiera puede entrar acá. En cambio, acá sí están separados en A, B, C, D y E. ¿Okay? Si yo tomo este 81, vengo hasta acá, sección C, y me sale 0,89. Entonces, este es el valor de KL. ¿Sí? Es el valor del factor de corrección debido a la longitud de la correa. ¿Ok? Claro eso. Hay casos en los que, por ejemplo, como este, da unos puntos suspensivos porque no hay, o sea, no se calculó para esos valores. Normalmente, ¿por qué pasa esto acá? Porque estas secciones son preparadas para mayores longitudes. Por eso ven que la sección A, por ejemplo, es hasta longitudes de polea, perdón, de correa de 26 pulgadas. Sí, o sea, son las chiquititas y cortitas, pero las secciones D y E son preparadas para longitudes más grandes ahora. Entonces, por eso es que siempre se dividen en ese tipo de secciones. ¿Ok?
Bueno, entonces esa sería la forma de calcular KL. Y al tener todo eso, yo ya tengo mi potencia normal, nominal ajustada y con eso, al relacionar con la potencia de proyecto, puedo quitar mi número de correas. Puede que me pida directamente el número de correas o puede que me pida de otra manera. Me puede pedir alguna relación o lo que sea, ¿verdad? Entonces, primero, leer la nota 17.7, que es un consejo para cuando hagan lo de la NSF, a ver si se resta o no. De igual manera, yo creo que ustedes ya están medio familiarizados con ese, entonces creería que no va a haber ningún problema. Luego, eh, muchas veces el ejercicio, depende de qué te diga, te puede decir que consideres el caso más económico y así, ¿verdad? Entonces, tomamos o sea, existe un rango de velocidades para casos económicos, que es este. En caso de no dar datos, pueden optar por este método también. Recuerden también lo de dividir el diámetro entre 12 al calcular la VM, porque la VM está en pies por minuto, ¿sí? Nosotros los datos normalmente tenemos en pulgadas. Y si nos da de dato de 1, ustedes pueden quitar de esa tabla que es esta que está acá, los diámetros mínimos ustedes pueden tener. Entonces, pueden optar por esa dependiendo de la sección. Y la distancia entre centros debe ser como mínimo igual a D2. Eso está dentro del libro. Está justo en la página 598. Acá está. La distancia entre centros es esta relación de 1 más de 2 sobre 2 más de 1. Quitan esto y, por ejemplo, de 1 vale 16, de 2 vale 40, pero esta C, al resolver de esta manera, me sale 32. Entonces, la C que yo voy a optar va a ser 40, ¿ok? Porque la C puede valer este valor, pero si este valor de acá que me salió de fórmula es menor al diámetro mayor, que es de 2, entonces la C es de 2. ¿Se entendió? Creo que o sea, no sé si les confundí o no, o queda claro eso. Yo tengo dos poleas, la menor y la mayor. La distancia entre centros yo calculo con esta fórmula. Si en el resultado de esa fórmula, esto por ejemplo, el 16, 40, me sale 30 ahí, no puede ser menor que D2. Sí o sí es D2, ¿ok? Como mínimo. ¿Queda claro eso? ¿Confuso? Sí, Esto generalmente usamos para verificar los resultados al final del ejercicio, ¿verdad? el valor de C. Sí, porque podíamos usar también la fórmula de la longitud de la correa. Se puede, si es que a veces el ejercicio te pide la longitud de la polea, perdón, de la correa, entonces tenés que calcular la C, sí o sí. Acá también lo mismo para catita, cuando necesitas el valor de C. Y vos, o sea, vamos a ver, normalmente se puede hacer de esta manera, o sea, vos calculás la C con esta fórmula acá, con esta fórmula acá, o si te sale menor, usas esta acá. Luego con eso calculas la longitud normalizas y volvés a calcular el valor de distancia entre centros. Con esto. Acá venís ya con tu valor de C, calculas la longitud, normalizas eso y con la longitud normalizada venís, calculas este valor de B. En realidad es desglosar nomás de esta fórmula, pero esto está en esta página 599, dirá 582. Está justamente por encima de este valor de longitud, esta fórmula, esta de B y esta de C, donde vos, primero, es como separar en dos pasos más, la longitud normalizada metes acá, metes los diámetros, calculas esta B y metes acá y te da tu C final. Sí, entiendo, gracias. Bueno, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, y quedó claro entonces que lo de el valor de distancia entre centros debe ser como mínimo el valor del diámetro mayor, que es de 2.
En la materia solamente usamos correas abiertas, ¿verdad? Que son las correas que serían así, no las cruzadas. Y, sí, o sea, al normalizar, es lo que le dije, ahora vean si hay alguna restricción que le dan el enunciado, ya sea para normalizar para arriba, para abajo, lo que sea, ¿verdad? Si no da restricciones, pueden tomar el que quieran. Y este era el ejercicio 4 que quería también tocar, me excedí totalmente de la hora nomás, ya son las 10. Pero eso sería como un repaso rápido de los conceptos de ejercicios. Sí, luego de esto les pido, ¿verdad? Que luego de ver este tema de correas trapezoidales, miren esos videos. De correa plana no hice, pero si me dicen puedo hacer uno sin problema. Pero para no exceder nomás, pues ya nos pasamos toda la hora. O sea, esta presentación voy a poner también ahí y el video, ¿verdad? No sé quién grabó, ¿verdad? Pero si me pueden enviar el enlace después, genial. Y nada, eso, ¿verdad? Quería saber si tiene alguna duda, mm, consulta, porque la verdad que más fue repaso de fórmula y recordar un poquito eh, sobre lo que estuvimos dando, ¿verdad? Y este tema de correa trapezoidal que solamente fueron videos, ya no llegamos más a ver eso de manera presencial. ¿Tienen algún comentario, dudas? Yo tengo una duda, profe. Sí, Vos habías mencionado que la parte práctica de los exámenes no sería como solemos hacer, vamos a decir, escrito, sino que sería de otra forma. Eso no me quedó muy claro cómo sería. sí. O sea, no sé si se fijaron cómo el ingeniero hace el cuestionario. No voy a hacer así, pero o sea, mi idea es, como hay una especie de examen ahí dentro de la plataforma, voy a dejarme de compartir. Como hay ahí una especie de examen dentro de lo que sería la plataforma, yo puedo poner ejercicios y, por ejemplo, qué sé yo, si fuera, o sea, no, en realidad no son ejercicios, sino es como eh, son conceptos que van a tocar cada uno de esos 3 capítulos o 3 unidades. Por ejemplo, si yo voy, les muestro un ejercicio, no va a ser completo, aclaro nuevamente, solamente va a durar media hora, pero le doy el ejercicio y le digo, esta es la fórmula, calcular el valor de tal cosa. Pero en cada uno de los puntos yo ya le voy a poner como para que ustedes puedan calcular nomás ya con la calculadora. O sea, ustedes lo que les en la calculadora ponen en ese espacio. Por ejemplo, el factor de carga directo, si ustedes saben cuánto es el factor de carga de la tracción, le ponen ahí, 0,8. Sí. Sí, y después o sea, va a ser como para que ustedes tengan todos los datos ahí y no tengan que recurrir ya sea al libro o a estar haciendo cálculos auxiliares, sino que van a estar ciertas cosas ahí como para que ustedes puedan calcular nomás allá y meter. Y de acuerdo al resultado, obviamente ahí después les va a salir algo, ¿verdad? Sería así, sería como un concepto de la parte de árboles, pero no es que va a ser algo que ustedes tengan que escribir o redactar ni nada. Van a ser valores que ustedes van a colocar ahí en ese examen. Pero como le digo, no va a ser un ejercicio completo, sino va a ser ver si están teniendo esos conceptos. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, la próxima clase vamos a tener contenido nuevo ya. O vamos a hacer ejercicio de esto. Y la verdad que me obligan a tener ya resortes, ¿verdad? Lo que me caga es que justo todos los jueves son los exámenes. Entonces, tipo, tengo, no sé, re poquitas clases yo y hay muchas de teoría. Pero voy a hablar con el profesor. Vamos a ver si podemos hacer ahí un trueque y hacemos algo el martes. Pero sí me gustaría hacer ejercicios, porque al final, pues, no es lo mismo hacer. Incluso acá tengo como para empezar a hacer, y ahí me caga porque íbamos a hacer, pero bueno, no comparto mi pantalla, no pueden ver.
Pero sí, o sea, tenía preparado como para hacer, pero se excedió toda la hora. Voy a hablar con el ingeniero a ver si el martes podemos, porque al final, como que o sea, mitad puede ser práctica, mitad teoría, ¿o qué? Para hacer el martes. Y el miércoles, perdón, el jueves hacemos un poco de lo que es resortes y le metemos después el repaso. Eso podría ser, no sé qué les parece. Como para avanzar un poco, pero no olvidarnos de que dentro de 2 semanas el examen. Porque sí, la verdad que es muy importante que repasemos, o sea, que toquemos al menos, recordemos cómo se hacen los ejercicios. Y ustedes me dicen, si no vemos todo el jueves, Sería bien repasar el martes, pero se puede. bueno, voy a conversar entonces con el ingeniero Cáceres. No creo que tenga ningún problema porque tipo, él tiene más días de teoría. Bueno, y nada, yo creo que podemos dar por terminada la clase si alguien no tiene más dudas. Me avisan nomás si es que por ahí necesitan algún otro ejercicio, puedo grabar sin problema. Eh, yo creo que de la unidad 1, o sea, depende de ustedes, la verdad, pero que no sean nomás muchos, 2 es lo que puedo con mi tiempo. Avísenme nomás. Puedo hacer una consulta. ¿Cómo? Puedo hacer una consulta más. Sí. Entonces el examen va a ser netamente numérico, por corrección, por resultados se va a corregir el proceso, no vamos a subir a la plataforma. No, porque les va a complicar mucho a ustedes. O sea, yo supe de casos en los que, qué sé yo, haces o sea, vas escribiendo y después hay un problema en el que o le sacas foto, cómo subís. Es todo muy problemático, ¿verdad? Entonces, mejor no arriesgarnos, más que vayan cargando en el sistema. El tema de procesos y todo eso, como te digo, va a haber ciertos conceptos que vamos a tocar, que ahí sí vamos a saber si entienden o no. No es que va a ser algo tipo regalado ni nada, ¿verdad? Pero no va a ser tampoco largo ni difícil, sino para ver si entienden o no. Porque me parece que más bien esa es la idea de cualquier cátedra, lo que sea. Sí, porque de mi experiencia con eso, el problema con corregir solamente por resultados es que a veces, digamos, fallas y no es lo que refleja, digamos, de parte de tus conocimientos, ¿no? Entonces, el Claro, proceso, no. tener en Sí, cuenta. no. Claro, o sea, bueno, nunca rendimos, ¿verdad? Pero sí, yo siempre acostumbro a tener en cuenta todo lo que pusieron, ¿verdad? Inclusive, ahora que menciona eso, lo que puedo hacer es una parte de observaciones por si quieran comentar algo, ¿verdad? ¿Qué les parece? O sea, bueno, al final de la parte práctica, si quieren agregarle alguna cosa, ¿verdad? No sé, algo que les faltó poner ahí, yo qué sé. Pero no te preocupes por esa parte de que fallaste el número. O sea, voy a tratar de que sea como para entender si usted, o sea, para ver si ustedes entiendan o no. No es que va a ser colocar un número y listo. ¿Sí? O sea, ahí ya tenemos luego planeado eso con el ingeniero. Sí, porque yo, por ejemplo, un escaneado así como hicimos con el ingeniero Cáceres, el cuestionario. Me parece a mí que no va a costar tanto. Entonces, rápido escanear te va a llevar un minuto de eso y subís. Si es que das un poquito de tiempo en el examen, por ejemplo, de tu proceso. Para tener un documento nomás, pero vos puedes seguir corrigiendo numéricamente el examen. Podría ser eso. Sí, no queríamos nomás basarnos en eso porque puede pasar de que, qué sé yo, se le excedió la hora, lo que sea, y no saben, o sea, qué sé yo, no saben, o sea, sacarle la foto, mandar otra vez al módulo y todo eso. Entonces, más bien era para evitar cualquier inconveniente que puedan tener ustedes. Pero sí, me parece bien lo de que si quieren adjuntar algo opcional, que sea un cálculo auxiliar o lo que sea, sí, sin problema entonces. Voy a colocar eso. Ok, gracias. Dale. ¿Algún comentario más? No. Bueno, entonces
Damos por terminar la clase, sí, muchas gracias por asistir y ya nos pasamos un chiqui.